Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este día les seguimos con este fic, el cual se trata de los Spartan en Star Wars. Espero que les guste esta historia, y que lo apoyen. Si les gusta este tipo de contenido, déjenme saberlo con un like y con sus comentarios. Bueno, sin más preámbulo, empezamos con esta maravillosa historia. Capítulo 9, habrá otra vez, de espaldas a la pared, la oscuridad caerá, nunca pensamos que podríamos perderlo todo, listo a apuntar fuego, la caída de un imperio en un solo día, cierras los ojos y la gloria se desvanece, Readia Infire de Imagine Dragons, 21 de noviembre, 25.581.300 horas hora local Coruscant Justicia. Jake todavía estaba a bordo del crucero de la República. No estaba muy seguro, pero no le importaba. Fue pacífico. El Sith estaba en sus últimas garras y se enteró de que Obi-Wan Kenobi y sus clones se habían enfrentado al general Grievous en Utapau. Fue el último jugador importante del lado de la Sei en el conflicto, y su muerte probablemente terminaría con la guerra. Había sido una guerra corta para los aliados. Hacía menos de un mes cuando se abrió el portal, a fines de octubre de 2558. Ahora noviembre estaba llegando a su fin con la guerra. Ahsoka había dejado la nave y se había ido al templo Jedi debajo, pero Ayla se había quedado a bordo, para el deleite de Jake. Además, Amber se había unido a ellos. No la había visto desde que habían regresado de Raxus, y había tenido una buena oportunidad para relajarse y contarle todo sobre su tiempo en Justice. Ella, a su vez, le contó cómo había liberado sin ayuda una nave de Lunsk de los abordadores de la CIS, y también participó en la breve lucha terrestre contra el Flood en Naboo. Jake estaba un poco contento de que no lo hubieran enviado allí. Ahora Jake, Amber y Ayla estaban en el puente del Venator, supervisando las reparaciones finales del crucero antes de que pudiera volver a participar en la guerra con los separatistas. Jake y Amber apostaron que para cuando Justice estuviera listo, la guerra habría terminado. Ayla se alejó de un holograma que mostraba el progreso de las reparaciones y les preguntó a los Spartans: ¿cuánto tiempo tendré el placer de recibirlos en mi nave? ¿Quieres que nos vayamos de aquí ya? Jake se rió, bromeando y tratando de olvidar lo que le había hecho no hace mucho tiempo, en el mismo planeta que estaba orbitando. Ella no tenía idea, y una gran parte de Jake ahora deseaba haber usado el borrado de memoria en sí mismo. Simplemente no podía olvidar su cuerpo ensangrentado desplomado en la pared del apartamento, su hermoso rostro cubierto de su propia sangre. Él prometió que pronto le diría lo que había hecho. Dudaba que ella lo entendiera, pero eso no importaba. Él le había hecho algo terrible, y ella merecía saberlo. Necesitaba saber quién era él realmente. De lo que era capaz. No, por supuesto que no, sonrió a Ayla, dándole una mirada que le provocó mariposas en el estómago, pero Amber se perdió por completo. Tanto para el francotirador vigilante. Las nuevas órdenes de ICOM hacen que los aliados intenten integrarse un poco con las fuerzas armadas de la República, dijo Jake. No nos uniremos a la República, pero ICOM parece pensar que la integración ayudará a mantener lazos duraderos de paz y amistad con nuestros nuevos amigos en la República Galáctica, así que básicamente estamos aquí para quedarnos. Por mí está bien, dijo Ayla, tus métodos a veces son cuestionables, pero no puedo negar tus intenciones o efectividad. ¿Cómo sabes nuestras intenciones? La normalmente tranquila Amber habló. Yo no, Ayla parecía un poco herida por el ataque. Canciller, me salvó la vida. Todos estos actos fueron innecesarios, pero los hizo de todos modos. Los Flood son una amenaza para toda la vida en el universo, dijo Jake, tratar con ellos era una prioridad urgente. Coruscant. El ataque nos ofreció la oportunidad de asestar un golpe devastador contra su liderazgo y una flota sobreexpuesta. Todavía me salvaste, dijo Ayla, y Jake sabía la respuesta que estaba buscando. También era muy consciente de la naturaleza abarrotada del puente. De nada, dijo Jake, y trató de devolverle la mirada que ella le había dado antes, pero fracasó miserablemente. Ella se rió de esto, pero nadie se dio cuenta, y Jake también se rió.
Era muy nuevo en todo esto. Ayla le dio a Hake una mirada crítica y luego dijo, tú y yo tenemos que hablar de tácticas más adelante. Por supuesto, dijo Hake, siempre hay que hacer eso. No sabía lo que Ayla tenía en mente, pero dudaba mucho que hubiera una discusión táctica. Se preguntó sobre esto cuando un clon comenzó a hablar con Ayla sobre los luchadores de reemplazo de los que habían perdido. Hake descubrió que se estaba tomando la idea de una relación mucho más en serio que antes. Decidió que, una vez que encontraran la paz, se descubriría a sí mismo. 21 de noviembre, 25.581.400 horas hora local Coruscant. Tal vez sea necesario un duelo de entrenamiento, sugirió Shakti para la aprobación de Rtar. Los Sangheili habían sido emparejados con los Jedi y se les había asignado la tarea de compartir y trabajar para coordinar la estrategia de Sangheili y Republic Spec Ops. Y qué mejor Jedi para trabajar que el responsable del entrenamiento del ejército de clones. Sin embargo, la discusión había sido breve, y rápidamente cambió a los soldados Sangheili y Ark discutiendo sobre si un Sangheili o un Jedi era el espadachín superior. Aceptaré el honor de ser tu oponente. Rtar dio un paso adelante, entre los vítores de su lanza. ¿Reglas? Shak preguntó mientras los clones y Sangheili se repartían en la amplia sala, formando un cuadrado para hacer el anillo improvisado. No matar ni mutilar, dijo Rtar, y me abstendré de usar mi camuflaje activo. Suena apropiado. Shak sonrió amablemente y encendió su sable de luz azul, listo cuando tú lo estés. Rtar encendió sus dos espadas de energía y rodeó a Shak con cuidado, fintando y golpeando sin compromiso, con la intención de probar sus defensas. Ella bloqueó sus golpes con facilidad y no hizo ningún intento de devolver el golpe. Parecía ser una guerrera defensiva. Toda la ventaja para él entonces, ya que como Vlademaster, era bastante hábil para romper una defensa sólida. Rtar avanzó, pero quedó impresionado cuando no retrocedió. Entonces ella tiene la intención de defenderse, pensó Rtar. Rtar abrió su primer ataque real con un golpe por encima de la cabeza con una mano junto con un jab con la otra, aunque tuvo cuidado de no cometer demasiado. Shak desvió el golpe alto y se apartó de su puñalada e hizo un golpe de barrido en sus piernas. Rtar rodó sobre la hoja y saltó sobre sus pies con un doble golpe por encima de la cabeza al Jedi mucho más pequeño. La mujer más pequeña hábilmente desvió su cabeza y respondió con una rápida puñalada, que tomó a Rtar un poco desprevenido. No había esperado que la hembra pequeña y larguirucha se recuperara tan rápido de su golpe de fuerza bruta por encima de la cabeza. Sin embargo, él se hizo a un lado cuando ella hizo un movimiento rápido hacia sus piernas. Rtar retrocedió y ella pareció ver una abertura y se lanzó hacia adelante para intentar apuñalarlo. Rtar se dio cuenta de que, sin saberlo, le había dado una gran oportunidad, y Rtar, usando la espada de energía como había sido diseñada para hacerlo, atrapó el sable de luz entre sus puntas y Rtar le dio un giro violento. El sable de luz salió volando de la mano del sorprendido Togruta y aterrizó detrás de él. Bien peleado, general, dijo Rtar, levantando sus espadas hacia su cuello mientras su lanza Sangheili rugía por su victoria, pero te he vencido. No del todo, grandullón. Shak le sonrió, luego se agachó debajo de sus espadas y convocó su sable de luz a sus manos con la fuerza. Rtar se había olvidado de eso. Escuchó a los soldados Ark vitoreando bastante fuerte ahora. Rtar sabía que ella ahora sería consciente del potencial de la espada de energía como un rompedor de cuchillas y no le daría esa apertura nuevamente. Si quería superarla, tendría que encontrar otra manera. Para probar sus debilidades, Rtar se acercó y participó en una ráfaga de choques y golpes, todos los cuales los Jedi bloquearon, aunque Rtar notó que parecía estar cansada. Él era mucho más fuerte que ella, y parecía que su energía se estaba agotando después de bloquear un golpe tras otro, cada uno con toda su energía disponible. Por supuesto, el maestro Jedi no era fácil de convencer y continuó atacándolo, pero se abstuvo de cualquier golpe con las dos manos, para tener siempre un sable en reserva para defenderse. La Jedi era rápida, especialmente con la fuerza ayudándola, pero Rtar era naturalmente igual de rápida y una Sangheili Vlademaster.
podía saborear la victoria en el aire y redobló sus esfuerzos para doblegar al Jedi. Como su fuerza parecía estar llegando a su fin, hizo algo que sorprendió mucho a Rtar. La Jedi esquivó un golpe lateral de Rtar y colocó su sable de luz entre las puntas de su espada de energía. La única diferencia era que Sha'ak estaba preparado para eso y Rtar no. Giró su sable y le arrancó la espada de energía de la mano. Mientras miraba hacia abajo, sorprendido, sintió como si el viento mismo lo hubiera golpeado en todo el frente. Rtar se tambaleó hacia atrás cuando su otra espada de energía salió volando de su agarre, y escuchó a Sangeili dejar escapar un gemido colectivo. La lanza podría pensar que estaba derrotado, pero Rtar aún no estaba listo para perder. Cuando la Jedi se adelantó para levantar su sable de luz hacia su cuello, Rtar se hizo a un lado y agarró la muñeca de su espada con una mano y el sable de luz con la otra. En un movimiento rápido, Rtar le arrancó el sable de luz y la tiró al suelo de una patada. Él apuntó la empuñadura del sable de luz hacia ella y ella sonrió y dijo: «Bien hecho, Rtar del clan Zoran». Pocos, si es que hay alguno, que no usen la fuerza pueden decir que pueden derrotar a un maestro Jedi en combate. Entonces, de repente, Sha'ak dejó escapar un grito. Risa abrupta y dijo: «Lo estás sosteniendo al revés». Rtar giró el sable y se lo entregó. Puso su mano sobre su pecho e inclinó su cabeza respetuosamente, y usted, maestra Sha'ak Ti, desarmó exitosamente a un Sangeili Vlademaster. Que se bañe en la gloria de su hazaña. Ha demostrado ser digno de mi respeto. Me siento honrado por este honor, Vlademaster. Sha'ak inclinó la cabeza con respeto. Ahora tal vez deberíamos intentar desarrollar tácticas para la guerra. Una sabia propuesta, dijo Rtar mientras el grupo regresaba a la holomesa. 19 AVI 1600 horas hora local Coruscant. Maestro Fisto. Ahsoka gritó cuando el maestro Jedi pasó. El maestro Jedi se giró y le sonrió a Ahsoka antes de decir: «¿Qué puedo hacer por ti, joven Ahsoka?» «¿Has visto a Anakin, maestro?» Ahsoka preguntó. «No he podido hablar con él desde antes de la batalla de Coruscant». «¿Sabes dónde está?» «Creo que está con el canciller», dijo Kit Fisto pensativamente. «Ahí es donde pasa gran parte de sus días últimamente». El joven Skywalker se ha acercado bastante al canciller en estos días. Debería haberlo adivinado. Ahsoka frunció el ceño. «¿Por casualidad, tienes alguna idea de cuándo estará libre?» «Lo siento, Ahsoka», el maestro Fisto frunció el ceño, girándose para irse. «Me temo que no lo sé». «¿Qué hay del maestro Kenobi?», preguntó Ahsoka. El maestro Jedi se volvió brevemente y dijo: «Lo siento, joven. Que yo sepa, Kenobi todavía está en Utapau». Ahsoka frunció el ceño cuando Kit Fisto se alejó. Se sentía un poco sola y, como necesitaba algo que hacer esa noche, comenzó a preguntarse qué podía hacer. Habían sido unas pocas semanas intensas para Ahsoka y decidió que necesitaba un tiempo de inactividad. Normalmente, saldría con su antiguo maestro, o con su antiguo maestro, o quizás con el maestro Plo, pero ninguno de ellos estaba disponible en este momento. Ahsoka rebuscó en su mente en busca de personas alrededor. Estaba a punto de retirarse a su habitación para meditar por la noche cuando recordó a alguien. Lux Von Terrier, el senador de Onderon, y podría estar en la ciudad. Decidió pasar por su apartamento para ver cómo estaba. Ahsoka encontró su camino hacia un deslizador en el hangar del templo Jedi y despegó hacia el aire fresco de la tarde. Mientras volaba hacia el apartamento de su amiga, reflexionó. Ahsoka y Luke siempre habían tenido una relación complicada. Habían sido amigos desde que se conocieron en Raxus a principios de la guerra, pero desde entonces las cosas habían sido, bueno, complicadas. A veces, Ahsoka había querido ser más que amigos y, a veces, parecía que Lux también lo quería, pero luego hubo la revolución de Onderon y Estela y las cosas se volvieron confusas. En este momento, Ahsoka no tenía ganas de que la coquetearan. Ella solo quería a alguien con quien hablar, y aunque Lux a veces podía ser demasiado romántico, también podía mantener una buena conversación. Eso era lo que Ahsoka quería cuando llegó al edificio de apartamentos y se bajó de su deslizador. Si Lux no fuera Ahsoka, subió por el ascensor y encontró el apartamento de Lux.
Ella había estado allí una vez antes y había tenido una conversación agradable. Ella deseaba hacerlo de nuevo. Ahsoka tocó el timbre y luego tocó, pero luego se enteró, para su decepción, de que Lux estaba en Onderon. Ah, bueno, pensó Ahsoka, volviendo al ascensor. Era una hermosa tarde y podía disfrutarla sola. Ahsoka regresó a su deslizador y contempló el sol de la tarde mientras continuaba su descenso hacia el horizonte. Fue realmente un día hermoso, y mientras el viento soplaba sobre su rostro y Leku, Ahsoka dejó escapar un suspiro relajado y disfrutó el día. Todo se sentía en paz para ella, y se sentía mejor y más relajada que en mucho tiempo. Fue realmente un día bastante bonito. 21 de noviembre, 25.581.700 horas hora local Coruscant Tunsk hacia el sol poniente. Muy bien gente, trabajos terminados, dijo Carter mientras el equipo Spartan terminaba la reparación en el casco exterior de la fragata pesada clase Strident. El equipo noble se había quedado en Coruscant, junto con muchos de los cuerpos de élite aliados, para estar listos en cualquier momento para unirse a cualquier acción tardía de la guerra menguante, mientras una gran parte de la flota se dirigía a casa. La mayor parte de la flota había regresado a través del portal, y se estaba convirtiendo en conocimiento común entre la fuerza expedicionaria aliada que la guerra estaba llegando a su fin. Carter no estaba seguro de cómo se sentía. Les había llevado mucho tiempo adaptarse al mundo, que era muy diferente al que habían dejado atrás. Le había costado mucho tiempo y muchas pruebas de fuego confiar en los alienígenas de los aliados, y aún así saltó un poco cuando los vio. Y ahora parecía que pronto estarían lidiando con otra nueva falta de familiaridad. Paz. Carter no sabía qué significaría la paz para los aliados y el UNSC en su conjunto, o para el equipo noble. Carter se había preguntado qué pasaría con los Spartans cuando ya no fueran necesarios, o cuando fueran demasiado viejos para este tipo de operaciones de combate. Carter era el que menos se preocupaba por Jorge. Jorge había hablado sobre la jubilación de vez en cuando, y el gran hombre era mayormente socialmente funcional. Extraño ya que era un segundo, pero era uno de los espartanos más empáticos y sociales. Kat, Junio y él mismo no eran necesariamente ciudadanos ideales. Asumió que el UNSC proporcionaría oportunidades de carrera para los Spartans, y al menos sabía que el UNSC proporcionaba pensiones sustanciales para sus Spartans. Los tres probablemente nunca serían miembros plenamente funcionales de la sociedad, pero Carter pensaba que a los tres les resultaría demasiado difícil encontrar la paz en la jubilación. No, los que preocupaban a Carter eran Emile y Six. Emile era un psicópata, y lo había sido antes de sus aumentos. Había visto y perdido mucho durante la guerra humana del Covenant y eso lo había definido como persona. Los aumentos solo habían exacerbado sus tendencias psicópatas hasta el punto de que el especialista en CQC vivía para matar y para nada más. Si bien Emile podía ser detestable y tosco, Carter todavía consideraba que era su responsabilidad asegurarse de que el hombre tuviera su vida resuelta. Y luego estaba Six. Six tenía una personalidad extraña, en el sentido de que era casi inexistente. El hombre era tranquilo, efectivo y despiadado, pero la forma en que interactuaba con el resto del equipo lo hacía sentir como una máquina. Apenas hablaba fuera de los parámetros y objetivos de la misión y, a menudo, estaba separado del resto del equipo. Carter no sabía cómo ayudaría a Six si su carrera militar terminaba. Ni él ni Emile estaban mentalmente preparados para una vida fuera de Spartan Branch. Pero Carter tenía una obligación con su equipo, y si esa situación se presentaba, encontraría la manera de ayudarlos a todos a arreglar sus vidas. Carter hizo una pausa mientras regresaba al hangar a lo largo del casco exterior de la nave, sujetando el dispositivo de soldadura por plasma a su cadera. Mientras el resto del equipo noble avanzaba, se detuvo muy brevemente y miró el extraño planeta que tenía delante. Una ecumenópolis donde millones de especies de alguna manera lograron llevarse bien en paz y donde un gobierno de miles de especies gobernaba una república de millones de mundos. Y en su mayoría fueron capaces de mantener la paz. Carter estaba asombrado por eso.
por lo que había aprendido de los aliados, apenas se llevaban bien y estaban de acuerdo en algo, y casi estallaban guerras en casi todas las reuniones. Tal vez había algo que aprender aquí. La noche caía sobre el planeta de abajo, pero sus luces artificiales mantuvieron la ciudad bien iluminada incluso cuando el planeta se apartó del sol. Carter pudo ver una belleza extraña y etérea en la vista. El sol se pone en el planeta de la ciudad, mientras cientos de naves de guerra de la República y algunas aliadas orbitan el planeta, listas para usar en una guerra que casi ha terminado. Había una metáfora en todo ello, pero se le escapó de la mente a Carter. ¿Vienes, comandante? La voz de Kat interrumpió sus pensamientos. Solo se detuvo por unos segundos, pero sus espartanos vigilantes se dieron cuenta. E inmediatamente, respondió Carter, tirando de sí mismo en lo largo del costado de la fragata, terminemos con este EVA y volvamos adentro. ¿Qué hacemos entonces, comandante?, preguntó Junio. No lo sé, respondió Carter, supongo que si no tenemos más órdenes, serás despedido. Me vendría bien un poco de descanso y relajación, dijo Jorge. Apuesto a que podrías, dijo Emile desagradablemente. Guardaos, los dos. Carter dijo cuando entró al hangar y la gravedad artificial lo arrastró al suelo. Dado que parece que no tenemos más tareas, pueden despedirse, pero estén listos para partir en cualquier momento. Como siempre, comandante, dijo Kat y regresaron a sus habitaciones. 19 AVI 1800 horas hora local Coruscant. En general, era una tarde tranquila en Coruscant cuando el sol se ocultaba en el horizonte y todo parecía en calma. Se corrió la voz de que Grievous había sido destruido y que los líderes separatistas estaban escondidos, y a la población le pareció que la guerra casi había terminado y que la paz pronto recuperaría la República. Todo parecía tranquilo. Todos excepto el cargo de Canciller Supremo de la República. Palpatine yacía de espaldas en su oficina, mientras el maestro Jedi Mace Windu se paraba sobre él, con el sable en alto. Es demasiado peligroso para mantenerlo con vida. No. Anakin gritó. Lo necesito. Debe vivir. Soy demasiado débil. Palpatine fingió debilidad y suplicó. Por favor, no me mates. Usted pierde, mi señor. Mace Windu levantó su sable de luz para dar el golpe mortal. Voy a destruir a los Sith, de una vez por todas. El Jedi apuntó con su sable de luz hacia el canciller, pero para sorpresa de Mace, su mano fue abruptamente desconectada de su cuerpo por la hoja azul de nada menos que Anakin Skywalker. Palpatine, ahora Darth Sidious, no se sorprendió. Durante más de una década había trabajado para este momento, cuando Anakin finalmente traicionaría a los Jedi. Sidious sonrió maliciosamente a Mace Windu mientras gritaba por la repentina pérdida de su mano. No. Tú pierdes. Sidious soltó una onda de choque de electricidad mucho más fuerte de sus manos, cuando el lado oscuro fluyó a través de él gritó. Poder ilimitado. Mientras continuaba electrocutando al Jedi moribundo, Sidious lo arrojó por la ventana rota mientras los rayos Sith continuaban atravesando su cuerpo. Anakin, mientras tanto, cayó de rodillas, dejó caer su sable de luz y gritó. ¿Qué he hecho? Has hecho lo que hay que hacer, aconsejó Sidious. Los Jedi han traicionado a la República y van a hacerse cargo. Debemos actuar con rapidez si queremos sobrevivir. Comprométate a mi servicio y eliminaremos este poder. Jedi hambrientos y sus malvados cómplices extragalácticos, y traer paz y unidad a la galaxia, y una vez que esto se haya logrado, tu querida Padmé podrá ser salvada. Anakin tomó su decisión y se arrodilló ante su emperador, para deleite de Sidious. Después de toda su paciencia, intrigas y esfuerzo, finalmente había llegado el día. Él dijo, levántate, mi aprendiz. A partir de este día, serás conocido como Darth Vader. Un título apropiado, mi maestro, dijo Darth Vader. Lord Vader, dijo Sidious, debemos actuar rápidamente si queremos tener éxito. Lleva a la Legión 501 al Templo Jedi y purga a los seres traidores que se encuentran allí. Haz lo que se debe hacer. No dudes, no muestres piedad y solo entonces, puede tu verdadero amor estar a salvo de cualquier daño. Por supuesto, mi maestro, dijo Lord Vader.
Sidious supo que había ganado cuando el joven destrozado finalmente dejó a un lado su conflicto y se volvió hacia la puerta. Sidious podía sentir el lado oscuro latiendo a través de su aprendiz cuando Vader finalmente abrazó todo su potencial. El conflicto se había ido, reemplazado solo por ira, dolor, odio y propósito. Nadie podría detenerlos ahora. Con la partida de su aprendiz, Sidious tenía algunas llamadas que hacer. Llamó a todos los comandantes clon de la galaxia y emitió una directiva simple. Clones leales, ha llegado el momento. Ejecuten la Orden 66. 21 de noviembre, 25.581.800 horas hora local. Coruscant Justicia. Hake caminó por el pasillo hacia el puente, sintiéndose relajado. Llevaba su casco en una mano mientras se acercaba a la puerta del puente. Había sido su primer día realmente tranquilo desde que comenzó la guerra, sin contar su tiempo en crío durante el viaje Slipspace. Había necesitado el descanso. No solo había tenido tiempo para descansar, recuperarse, sino que finalmente había encontrado tiempo para descubrir sus sentimientos. Todos dieron vueltas de regreso a Ayla, y eran muy desconocidos. Hake no era virgen y se había conectado varias veces en el pasado, principalmente por el apoyo de Lui, y conocía la extraña sensación de la lujuria. Pero los sentimientos que tenía ahora eran bastante diferentes. Su deseo por Ayla no estaba impulsado por la lujuria, de eso estaba seguro. Solo sabía que le gustaba estar con ella y le gustaba hablar con ella y estar cerca de ella. Ahora que había tenido tiempo para pensarlo, finalmente había tomado una decisión. Necesitaba hablar con ella. Para decirle cómo se sentía con toda honestidad, y expresar su falta de comprensión, y tal vez pedir ayuda. Ella era una persona compasiva, y dado que sus sentimientos ya eran conocidos entre ellos, no tenía dudas de que ella estaría feliz de ayudarlo. La puerta del puente se abrió y no fue a Ayla quien lo saludó, sino Amber. Podía ver a Ayla hablando con su comandante clon en el fondo, pero se detuvo para darle una cálida sonrisa cuando lo vio. Su sonrisa envió mariposas en otra vuelta a través de su cuerpo, pero se obligó a alejar esos sentimientos cuando Amber dijo casualmente: Grievous está muerto. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos grises le dijeron que estaba feliz y aliviada. Hake le sonrió y preguntó: ¿así que se acabó? ¿Nos vamos a casa? Opefu, Amber fue interrumpida repentina y abruptamente por una serie de disparos láser en el cerebro. Por unos milisegundos, Hake se quedó congelado, luciendo tan sorprendido como ella. Había sucedido tan rápido. En un momento, los clones estaban de pie junto a las puertas blindadas y, al siguiente, acababan de levantar sus blasters y ejecutar a Amber. La conmoción fue reemplazada muy rápidamente por una inmensa cantidad de dolor dentro de él. Conocía a Amber desde la infancia. Habían ido a la guerra juntos durante 2 décadas, tomando misiones audaces detrás de las líneas enemigas y realizando peligrosas operaciones clandestinas contra el liderazgo enemigo. Amber misma había sacado a todo el equipo Comet de un aprieto al aterrizar un snipe increíblemente difícil y matar al líder de los Servants of Forbidden Truth en una misión que parecía estar convirtiéndose en una causa perdida. Y ahora ella estaba muerta. Todos estos pensamientos pasaron por su cabeza cuando entró en Spartan Time, todavía congelado. Amber murió frente a él, su cuerpo cayó en cámara lenta mientras los blasters clon giraban hacia él. En el fondo, pudo ver a Ayla sorprendida mirando a su comandante clon mientras levantaba un blaster en cámara lenta. Entonces Hake reaccionó. Podría haber dicho algo cliché, icónico o estereotípico, pero en cambio, permaneció en silencio, con más ira y dolor atravesándolo que nunca. Podría haber sido un espartano, pero perder a alguien tan cercano a él de esa manera, rompió sus barreras mentales y descendió a un lugar oscuro en su mente. El Kutri salió de su vaina, la mano de Hake la agarró con fuerza y, con un solo swoosh, las cabezas de los 2 clones que habían matado a Amber se separaron de su cuerpo. Delante de él, vio a Ayla mirando al comandante Blee, con miedo y sorpresa en su rostro, cuando el clon apuntó el blaster con su cabeza y dijo: Ayla Secura, eres una Jedi y, por lo tanto, una traidora contra la República.
por el poder concedido por el emperador, te sentencio a morir. La mente de Hake estaba en un lugar emocional y era incapaz de tomar una decisión acertada en ese momento, y sus instintos se hicieron cargo. Todavía viviendo tan rápido que estaba en Spartan Time, golpeó un sprint muerto y llegó al final del puente en varias zancadas rápidas. Mientras corría, su mente se aclaró y recuperó el control. Acababan de ser traicionados. No sabía por qué ni cómo, pero las pistas se sumaban para sugerir que los clones en su conjunto acababan de volverse contra los Jedi y los aliados, o al menos contra los espartanos. Le quedaba un amigo a bordo de esta nave, y la mantendría con vida, sin importar el costo. Se dio cuenta de que Ayla ni siquiera había intentado sacar su sable de luz mientras miraba sorprendida al clon. La traición, el miedo, la sorpresa y el dolor estaban escritos claramente en su rostro. Parecía como si estuviera en otro mundo. A Hake no le importaba en qué mundo estaba ella. Todo lo que importaba era su vida, que estaba amenazada por el clon frente a ella. Poniéndose el casco mientras corría, el cuerpo de Hake detuvo al clon a toda velocidad y lo lanzó hacia los controles del puente. El cheque fue increíblemente poderoso y el comandante clon se desplomó roto y muy muerto en el suelo. Para entonces, los clones del puente ya habían desenfundado sus blasters, y Hake se giró y agarró el brazo de Ayla, empujándola hacia un lado mientras los rayos láser pasaban zumbando. El movimiento pareció devolverla a la realidad y saltó a un lado cuando más rayos láser pasaron volando impactando el puente a su alrededor. Hake se quitó el más 5B de la espalda y se arrodilló cuando unos cuantos rayos láser golpearon sus escudos. Hake agarró el rifle con fuerza en sus manos y soltó una larga ráfaga, cortando a todos los clones en el puente de un solo golpe. La sangre brotaba de su armadura destrozada. Hake finalmente tuvo tiempo de volverse hacia Ayla y decir: escucha, no tengo idea de qué diablos está pasando, pero tenemos que salir de aquí ahora mismo. Tanta muerte, dijo Ayla suavemente, mirándolo, y él vio lágrimas en sus ojos mientras ella temblaba visiblemente. Ha sucedido algo terrible. Puedo sentirlo. Hake estaba a punto de responder cuando un destello fuera del puente llamó su atención. Mirando por el mirador, vio una fragata pesada de clase estridente de Lunsk estallando en una gigantesca explosión cuando su reactor entró en estado crítico. Mirando más allá, vio una vista horrible y respiró. No. No, esto no es posible. Esto no puede estar sucediendo. No otra vez. Flota de todos lados. Hake se dio cuenta de inmediato que ninguno de ellos tenía el espacio o la velocidad para un salto slipspace, y estaban siendo acosados por las naves de la República. Las naves de Lunsk, despojadas de su ventaja de alcance por la traición, se vieron obligadas a ir de costado con los Venator, donde fueron fácilmente destruidas. Las naves Angeli, por el contrario, eran efectivos luchadores con cuchillos y estaban arrasando las naves de la República, pero Hake podía decir que era una batalla perdida. Los números y la ventaja sorpresa permitirían a la República aniquilar a la flota aliada. ¿Cómo diablos pudo haber pasado esto? Un sonido lo alertó y se dio la vuelta y vio un trío de clones irrumpiendo en el puente. Probablemente habían notado la ausencia de sus camaradas y decidieron investigar. Hake los derribó con una breve ráfaga de su rifle de asalto, luego se volvió hacia Ayla y dijo: no sé qué diablos está pasando, pero tenemos que salir de aquí. ¿Dónde podemos ir? Ayla se desplomó contra los controles del puente, luciendo rota y deprimida. ¿Qué queda siquiera? A juzgar por su desesperación, él asumió que esto sucedía en todas partes. Recordó a los clones mencionando que los Jedi serían ejecutados como traidores. ¿Pero por qué? ¿Y por qué todos ellos? ¿Y por qué en conjunción con una traición a los aliados? Hake sospechó que quienquiera que hubiera hecho esto era el villano traidor, y no el Jedi. Él dijo: siempre hay una luz al final del túnel. Vamos, Ayla, tenemos que irnos. Deberías dejarme. Ayla estaba temblando y sus ojos estaban llorosos. Solo te retrasaré. Aquí está tu ultimátum, dijo Hake: o te vas conmigo ahora, o te tiro sobre mi hombro y te saco de aquí. ¿Qué? Ayla preguntó confundida, y Hake no perdió tiempo en volver a preguntar.
envolvió un brazo alrededor de su cintura y la levantó sobre su hombro. Ayla no luchó y, en cambio, preguntó, ¿por qué valgo todo esto? Hake no se molestó en responder eso, ya que otro clon entró en el puente y lo mató a tiros con su Mach 5B. En cambio, Hake dijo, hay un merodeador en el hangar, en el que vino Amber. Esa será nuestra estrategia de salida. Y no quiero escuchar ninguna queja, desesperación o rendirse, ¿entendido? No voy a morir aquí y tú tampoco. La energía y las ganas de vivir de Hake parecían inspirar a Ayla y ella suspiró, tratando de controlar sus emociones. Tienes razón, salgamos de aquí. Pero entonces, ¿a dónde iremos? Donde sea que pueda mantenerte a salvo, dijo Hake sin dudarlo, dejando a Ayla en el suelo. Estaba bastante seguro de que esa era su primera prioridad, e incluso si no lo fuera, podría ayudar a Ayla a saber cuánto la quería. Entonces ella se cuidaría a sí misma. Continuó mientras salían del puente y se detuvo ante el cuerpo de Amber. Se dijo a sí mismo en voz baja, los espartanos nunca mueren. Simplemente desaparecen en acción, y Hake quitó un pequeño trozo de la parte posterior de la armadura de Amber y encontró lo que estaba buscando. Puso un cronómetro de 10 minutos. ¿Qué? Preguntó Ayla, aparentemente escuchándolo. Hake pensó que podría ayudar a la triste Jedi dándole algo más en qué pensar. Así manejaba sus emociones. Él dijo, será mejor que nos demos prisa. El reactor de esa armadura explotará en 10 minutos. Cuando eso suceda, queremos estar fuera de esta nave. Ayla sacudió la cabeza sorprendida y dijo con urgencia, vamos al merodeador, entonces. Muéstranos el camino. Por supuesto, milady, bromeó Hake, nuevamente tratando de distraerla de lo que estaba sucediendo. Ayla le dedicó una sonrisa débil y llorosa, y él se la devolvió bajo el casco. Iba a sacarla de aquí y volver con los aliados en Grusk. Luego se vengaría de la República junto con los otros sobrevivientes. Habría sangre por esta traición. De eso, Hake estaba seguro. Estableciendo un paso rápido por el pasillo, Hake preguntó, ¿qué tan rápido eres, Ayla? Cuando dobló una esquina, varios clones levantaron sus blasters, pero él fue demasiado rápido y los derribó con una ráfaga de su Mach 5B. Se quedó vacío y reemplazó el clip mientras corría. Detrás de él, podía ver el azul brillante del sable de Ayla. ¿Puedo seguir el ritmo?, respondió Ayla, aunque su respiración decía lo contrario, y Hake desaceleró un poco el ritmo. En ese momento, a Hake se le ocurrió una idea. ¿Puedes sentir los clones? ¿Te gusta su ubicación? ¿Sí? Ayla respondió. No estoy segura de lo que estás insinuando. Semiradar, dijo Hake, dime dónde están para que esté lo más preparado posible. 3 en esta curva a la izquierda, dijo Ayla, y Hake arrojó una granada al pasillo y giró a la derecha, hacia el hangar. 1 más adelante. Ayla gritó, y Hake le disparó al clon con una sola ronda de su rifle de asalto. Casi llegamos. 5 clones a la vuelta de esta esquina, entonces estamos en el hangar. Hake levantó su rifle de asalto, cuando dobló la esquina y atravesó todo el pasillo, derribando a los clones traidores antes de que pudieran reaccionar, o incluso darse cuenta de que estaba allí. Las alarmas ahora sonaban a todo volumen en todo el barco, y Hake supo que su trabajo finalmente se había notado. Habían sido extremadamente afortunados de pasar tanto tiempo sin ser detectados. También Hake logró matar a los hostiles antes de que pudieran hacer sonar la alarma. Ahora parecía que los cuerpos estaban siendo encontrados. Ayla dijo después de un momento, sentada junto a la puerta. Hay muchos de ellos allí. Ni siquiera creo que puedas manejarlos a todos. Necesitamos un nuevo plan. Negativo, Ayla. Hake se agachó frente a ella y le puso la mano en el hombro. Simplemente corre como un loco hacia el merodeador. Déjame preocuparme por los clones. Podrías morir. Ayla miró su visor dorado con ojos preocupados. No quiero que mueras. Hake quitó su mano enguantada de su hombro y frotó el dorso suavemente sobre su mejilla y ella se inclinó hacia ella, luciendo preocupada. Sonrió bajo su casco y dijo genuinamente, Ayla, si muero por ti, moriré feliz. Tú lo vales para mí. Realmente.
Un brillo apareció en los ojos de Ayla y pareció olvidarse brevemente de lo que sucedía a su alrededor. De verdad, Jake se puso de pie y cargó un cargador nuevo en su rifle de asalto, pero ahora no es el momento. Subiremos a bordo de ese merodeador y saldremos de aquí. Sin discutir, sin morir, ¿de acuerdo? Está bien. Ayla se volvió hacia la puerta y presionó un botón, cerraron las puertas. No hay problema, Jake sonrió y metió los dedos en el espacio donde se unían las puertas. Tirando con fuerza, logró forzar las puertas para que se abrieran, para sorpresa de los clones del otro lado. Ayla saltó por la puerta abierta cuando los rayos láser golpearon sus escudos y los agotaron hasta la mitad. Podría haber hecho eso con la fuerza, dijo Ayla mientras desviaba los rayos láser de los clones que la rodeaban con sus sables de luz. Jake notó por el rabillo del ojo que la tripulación del merodeador estaba muerta, como si hubieran sido ejecutados. Triste, pero no sorprendente. Solo ve al maldito merodeador. Jake dijo mientras se escondía detrás de una viga de soporte y rociaba a los clones con su rifle de asalto, matando a muchos. Sabía que necesitaba llegar al Prowler antes de que lo cortaran. Sus escudos se recargaron por completo. Jake salió de la cubierta, el cuerpo detuvo a un clon en el suelo y corrió por el espacio abierto hacia el merodeador. Jake estaba tomando un gran riesgo. Ayla estaba de pie junto a la rampa de aterrizaje del merodeador, desviando los disparos de Blaster y disparando, y Jake, siendo un espartano, era muy rápido, pero estaba apostando la durabilidad de su escudo contra el fuego de Blaster de unos 60 clones. A más de 50 km por hora, Jake corrió lo más rápido que pudo hacia Ayla y el merodeador mientras los rayos láser pasaban zumbando. Al principio, los clones no lograron guiarlo, pero a medida que se acercaba al merodeador, se volvieron mucho más precisos. Sus escudos se redujeron a la mitad, luego a un cuarto, luego a una astilla. Se zambulló en el merodeador cuando el último rayo rompió sus escudos y su luz brilló y las alarmas sonaron, advirtiéndole que ahora era vulnerable. Ayla se unió a él mientras corrían juntos hacia la pequeña nave furtiva y levantaban la rampa de aterrizaje. El fuego de las armas pequeñas de los clones no desconcertó al merodeador mientras Jake corría hacia el puente. Nunca antes había pilotado un merodeador, pero sabía cómo improvisar, y después de una breve mirada a los controles, encontró un dispositivo de dirección y una especie de acelerador. El merodeador retumbó cuando se elevó de la cubierta del Venator y se dirigió hacia las puertas abiertas del hangar. Suerte que aún no han arreglado eso, comentó Jake a Ayla, cúbrenos. No sé qué significa ninguno de estos símbolos. Ayla sonaba estresada. Vuela, dijo Jake, y dejó los controles para que ella pudiera hacerse cargo mientras se deslizaban entre las puertas de la bahía. Las alarmas sonaron cuando la nave detectó turboláseres que se dirigían hacia ellos, pero Jake encontró lo que estaba buscando y, momentos después, el merodeador desapareció de la existencia, completamente oculto. Los turboláseres dispararon a su alrededor, pero Ayla, probablemente con la ayuda de su magia espacial, logró evitarlos a todos. Esperarán que huyamos, dijo Jake, escondernos entre los escombros. Ayla se dejó caer en el asiento del piloto y Jake se dio cuenta de que sus sentimientos estaban regresando. La depresión, la desesperación y el dolor nuevamente amenazaban con abrumarla. Y Jake estaba luchando muy duro para evitar que el monstruo en su pecho gritara de dolor por la muerte de Amber. Estaba lidiando con el dolor en ese momento, ignorándolo y empujándolo profundamente en su pecho, pero como un hombre acostumbrado a la pérdida, sabía que esta estrategia solo causaría más daño a largo plazo. Tendría que lidiar con su dolor pronto, mientras aún estaba fresco. Y luego estaba su culpa. Cuando en realidad no estaba pensando, Jake podía disfrutar en paz de la compañía de Ayla y ser feliz con ella, pero cuando disminuía la velocidad, todo lo que podía pensar era en su cuerpo destrozado desplomado contra la pared de un apartamento. Huesos rotos, rostro ensangrentado, todo porque Jake deseaba poder reconciliar eso de alguna manera. Sabía que su única opción era decírselo. Tan pronto como llegara a un lugar más estable, Jake se comprometió a decírselo. No creía probable que ella lo entendiera.
Dudaba que ella fuera capaz de mirarlo a los ojos después de eso. Un pensamiento triste, pero sabía que no se merecía nada mejor. Pero había parecido necesario en ese momento. Podrían haber ganado la guerra en ese momento, pero, por supuesto, el destino quiso que la misión fuera abandonada y su abuso de su enamoramiento sería en vano y lo perseguiría para siempre. Una de las 3 imágenes grabadas a fuego en su mente. Luis sin piernas, Ayla golpeada, Amber muerta. Una explosión desde donde pero sabía que no se merecía nada mejor. Pero había parecido necesario en ese momento. Podrían haber ganado la guerra en ese momento, pero, por supuesto, el destino quiso que la misión fuera abandonada y su abuso de su enamoramiento sería en vano y lo perseguiría para siempre. Una de las 3 imágenes grabadas a fuego en su mente. Luis sin piernas, Ayla golpeada, Amber muerta. Una explosión desde donde pero sabía que no se merecía nada mejor. Pero había parecido necesario en ese momento. Podrían haber ganado la guerra en ese momento, pero, por supuesto, el destino quiso que la misión fuera abandonada y su abuso de su enamoramiento sería en vano y lo perseguiría para siempre. Una de las 3 imágenes grabadas a fuego en su mente. Luis sin piernas, Ayla golpeada, Amber muerta. Una explosión desde donde Justice solía recordarle a Jaque su destino. Al menos ella salió junto con todo un crucero. Después de la vida que había vivido, era una muerte digna de sus hazañas. Tratando de sacar estos pensamientos de su mente, permaneció en silencio detrás de Ayla mientras ella guiaba la nave furtiva a través de los restos. Había un solo barco todavía en la lucha. Un solo destructor de clase Nimitsu huía hacia la atmósfera, perseguido por varios Venator. Entre los restos había un gran número de Venators. Jaque estaba orgulloso de ver que los aliados habían hecho un gran agujero en la flota de la República, incluso con todas las desventajas. Estaban ciegos, atrapados reparando o recargando combustible o con sus escudos bajados, y los Venator se colocaron en la posición perfecta para aniquilarlos. Pero eso fue lo que sucedió. Entre las ruinas de los Venator se encontraba la flota aliada sobre Coruscant, completamente aniquilada. Ayla lo miró como disculpándose y dijo: «Lo siento, Jaque». «Yo también», dijo Jaque, luchando contra todas sus emociones. Pérdida, dolor, culpa, traición, confusión, ira y mucho más, todo arremolinándose dentro de su cerebro y haciéndolo doler, por más de lo que sabes. 21 de noviembre, 25.581.800 horas hora local Coruscant hacia el sol naciente. ¿Qué diablos está pasando, comandante?, Kat preguntó con urgencia mientras corrían hacia su Pelican. A su alrededor, la nave se estaba desmoronando mientras la orden de abandono de la nave resonaba repetidamente por las comunicaciones. Las vigas de soporte se derrumbaron y surgieron incendios por todas partes cuando los turboláseres de los Venators afuera golpearon la pesada fragata. ¿No es obvio? Mira a tu alrededor. Junio espetó. Nos han traicionado. Guárdelo, noble, ordenó Carter. 6. Vuelen, todos los demás, suban a bordo. Carter subió por la rampa de aterrizaje del Pelican mientras Six se subía al asiento del piloto y preguntaba: ¿A dónde, comandante? Fuera del barco. Carter ordenó: sube a bordo de otra nave de Lunsk. Carter vio a Jorge, el último del equipo, subir a bordo mientras las llamas se precipitaban hacia el hangar. Parecía que el reactor se había vuelto crítico. Mientras las llamas corrían hacia el Pelican, Six estranguló al gran pájaro hasta el final y el Pelican, fuertemente cargado, apenas superó la explosión. «Comandante», Six gritó, «no hay más naves de Lunsk». «De ninguna manera eso es posible», dijo Jorge, «eso no puede estar pasando». «Será mejor que lo creas, gran hombre», respondió Emile, «la República acaba de destruir toda nuestra jodida flota». «Súbete a un barco Sangheili», 6 ordenó Carter. «No se puede hacer, comandante», respondió Six desde la cabina, «es posible que desee verlo por sí mismo». Carter caminó desde la bahía de pasajeros hasta la cabina y lo que vio lo dejó sin aliento. Le recordaba la guerra humana del Covenant. La parte de Lunsk de la flota aliada se había ido punto destrozado. Arruinado.
Los Angeli parecían haber puesto una resistencia más fuerte, pero todo lo que quedaba de su flota era un solo portaaviones de clase Cass, que resultó gravemente herido y fue encerrado y acosado por varios Venator. Carter por una vez se quedó sin ideas. Sin embargo, solo brevemente, mientras hacía algunas conexiones en su cabeza, llévanos al lado del planeta 6. Luchadores, a las 6 en punto. Emmy le gritó desde la parte trasera del Pelican. Cuidado, Six. Este Pelican está cargado al máximo de su capacidad, gritó Six mientras giraba hacia la atmósfera, no puedo hacer mucho. Acentuando esta declaración hubo un impacto en la parte trasera del Pelican de un caza estelar Republic Arc 170. Carter agarró los asideros detrás de la silla del piloto mientras Six lanzaba el Pelican tratando de evitar el fuego del Arc 170, al que se unían muchos de sus compañeros en su persecución del transporte. La nave recibió un duro golpe y entró en una espiral cerrada cuando golpeó la atmósfera de Coruscant y Six gritó: «Ahí van los motores. No tengo más control. Prepárense para un aterrizaje forzoso». Negativo, 6, dijo Carter, noble, ¿pueden todos seguir bloqueando la armadura? Sí, comandante, fueron 5 respuestas, para alivio de Carter. Bien, ordenó Carter, 6, abran la parte trasera, estamos saltando. Cierren sus armaduras Spartans. Los 6 miembros del equipo noble saltaron desde la parte trasera del Pelican y se precipitaron hacia la Ecumenópolis de abajo. Carter se dio cuenta mientras caía que no tenía idea real de qué hacer en esta galaxia, o cómo funcionaba algo. Los espartanos tendrían que encontrar su camino en una ciudad desconocida y evitar ser detectados por sus traidores. Carter escudriñó el mundo de abajo mientras caía. Notó con curiosidad que el edificio que había aprendido que era el Templo Jedi parecía estar en llamas. Carter supuso con satisfacción que un vengativo capitán de Lunsk había volado el edificio con su maca en su camino hacia la ciudad de abajo, o tal vez incluso un ataque suicida. Carter aplaudió a ese capitán. Los Jedi fueron un gran activo para la República y eliminarlos ayudaría enormemente a Lunsk en su nueva guerra. Comandante, escuche esto, llamó Kat a través de las comunicaciones, estaba revisando las transmisiones locales y encontré esto. Necesita escucharlo. Carter reconoció la voz del Canciller Supremo, pero las palabras que escuchó eran desconocidas y sorprendentes. El ataque de los Jedi contra mi vida me ha dejado cicatrices y deformaciones, pero nunca me he sentido más fuerte o más motivado para defender a la gente de la galaxia. Los Jedi traidores y los aliados extragalácticos igualmente malvados han sido eliminados. El gran ejército de la República se está movilizando para cazarlos y destruirlos a todos mientras hablamos. Puede que los separatistas hayan sido destruidos, pero nuestros nuevos y despiadados enemigos han sido derrotados hasta ahora. Más rápido de lo que podríamos haber esperado. Agradezca a sus valientes soldados de la República por cazar y destruir al último de estos insidiosos villanos. Pero esto no es suficiente. Para evitar que un incidente como este vuelva a ocurrir, la República Galáctica se ha transformado en un imperio seguro y protegido por la paz eterna. Carter pudo escuchar aplausos de fondo antes de que Kat cortara la transmisión. Él preguntó, ¿qué diablos acabo de escuchar? Mi análisis, dijo Kat, el canciller acaba de organizar un golpe extremadamente elaborado y aparentemente popular y se ha apoderado de la República. Los aliados y los Jedi están siendo incriminados. Carter volvió a mirar el templo Jedi, que ahora estaba mucho más cerca, y vio legiones de clones que subían por los escalones y entraban al edificio. Kat tenía razón. Los aliados y los Jedi acababan de ser traicionados sin piedad. Nadie lo había visto venir y Carter temía por el resto de la flota. El canciller parecía haber pensado en este plan y conocía la ubicación del área de reunión aliada y el portal en Grusk. Pero tal vez hubo un beneficio de que los Jedi estuvieran incluidos en la traición. Al menos entonces, Noble podría encontrar ayuda en el planeta de abajo. Si aún quedaba algún Jedi, prepárate para el impacto, Noble. Carter llamó mientras bloqueaba su armadura mientras el suelo corría hacia él.
19 AVI 1800 horas hora local Coruscant. Ahsoka tropezó brevemente cuando su pie quedó atrapado en un hueco mientras corría del templo Jedi lo más rápido que podía. Una parte de ella quería quedarse y luchar, morir junto a los otros Jedi, pero otra parte de ella era racional. Los Laad la habían derribado inmediatamente después de escuchar la declaración del canciller y presenciar el ataque al templo Jedi, y había huido de sus restos a los callejones de las concurridas calles de Coruscant. Normalmente, los clubes nocturnos de Coruscant estaban bulliciosos y ocupados en una noche como esta, pero debido a las naves que caían del cielo, estaban menos concurridos que de costumbre. Ahsoka se metió en un callejón oscuro y se escondió detrás de una bolsa de basura mientras sus perseguidores clones pasaban corriendo por la calle, sin encontrarla. Dejó escapar un suspiro y se sentó y apoyó la espalda contra la pared. Le dolía todo el cuerpo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Ella había sentido la derrota de Mace Windu por parte de Palpatine, y por un tiempo se negó a creerlo asumiendo que no era más que un sueño o un eco. Había parecido demasiado extraño para ser verdad. Entonces, de repente, había sentido como si una punta oxidada y desafilada fuera clavada directamente en su corazón, tal era el dolor de la pérdida repentina de miles de Jedi en toda la galaxia. Todavía podía sentirlo, mientras los Jedi en el templo eran asesinados por los despiadados soldados clon. Sentía ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de seguir corriendo, cualquier cosa para que cesara el dolor. Ella no hizo ninguna de estas cosas. En cambio, se sentó en silencio esperando en el callejón, reflexionando y luchando contra las lágrimas. Hasta que escuchó un silbido a la vuelta de la esquina. Ahsoka era una mujer de acción y necesitaba distraerse del dolor. Su curiosidad venció a su precaución y se acercó a la curva del callejón, mientras una luz naranja parpadeante parecía iluminar la pared opuesta al callejón. Dobló la esquina y se sorprendió al ver los restos de un Unsik Broadsword. Avanzó para investigar y notó que la cabina estaba abierta. Había un rastro de sangre que salía de la cabina y cruzaba el callejón hacia la oscuridad. Ahsoka miró en la oscuridad cuando la luz del fuego afectó su visión nocturna y se encontró mirando el cañón de una pistola M6C con silenciador. «Mantente alejado de mí». Una voz gritó débilmente, y el arma tembló cuando la voz estalló en un ataque de tos. «Estás con ellos. Atrás o dispararé». Ahsoka miró hacia la oscuridad y finalmente vio el origen de la voz. Miró a un par de penetrantes ojos azules en un rostro de color claro, coronado con cabello oscuro. El chico no podía tener más de 20 años, y sus ojos eran salvajes y asustados. Ahsoka sabía que acababa de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte y a una traición brutal. Ella entendió la difícil situación del hombre. Mirando hacia abajo a su torso, vio una gran punta de escombros apuñalando su abdomen. Ahsoka se agachó para mostrar que no era una amenaza y dijo: «Tranquilo, soldado. No voy a lastimarte. Quédate atrás. Estás con ellos». El patrullero tosió más sangre, que goteó de sus labios y nariz y cubrió su pecho, en los lugares donde la sangre de su otra herida no cubría. «No estoy con los clones», dijo Ahsoka, fácilmente, tomando sus sables de luz de su cinturón y levantándolos. «¿Ves? Soy un Jedi, puedo ayudarte». Dejó los sables de luz en el suelo y se movió. Más cerca del hombre asustado. El arma hizo clic cuando ella se acercó, y supo que el hombre acababa de quitar el seguro, y si disparaba, no tendría tiempo de esquivarlo. Ahsoka consideró brevemente abandonar al hombre, pero otra mirada a su rostro joven le recordó que él también tenía una vida, y si ella lo abandonó a su destino cuando pudo salvarlo, ¿en qué se diferenciaba de los demás? Ahsoka dijo: «Tranquilo. Estoy desarmado, ¿ves? No te haré daño. También me están persiguiendo. Puedo ayudarte. Déjame ayudarte». «¿Cómo?», preguntó el hombre, manteniendo el arma levantada. «Soy hombre muerto. Sin embargo, no dejaré que me lleven. Voy a salir a mi ritmo». El piloto se mostró desafiante y decidido, incluso cuando pensó que iba a morir. Ahsoka respetaba mucho eso. Se quitó un parche de bacta de un pequeño botiquín que llevaba en el cinturón y dijo: «Esto te curará».
¿Me dejarás aplicarlo? ¿Qué pasa si me matas con eso?, preguntó el hombre, ojos salvajes. Entonces morirás igual que si te hubiera dejado aquí, dijo Ahsoka, tratando desesperadamente de comunicarse con el hombre. Necesitaba ayudar a alguien. Necesitaba hacer algo positivo para dejar de pensar en las cosas terribles que sucedían en la galaxia que la rodeaba. No, no lo haré, espetó el hombre, si me matas, moriré a tu manera, no a mi manera. Por favor, confía en mí, prácticamente le rogó Ahsoka al joven, estoy de tu lado. Ellos también están en mi contra. Solo quiero ayudar. Toma, Ahsoka se lo arrojó. El hombre bajó su arma, para alivio de Ahsoka, e inspeccionó el parche de Bacta. Después de un momento, dijo, no tengo ni puta idea de qué es esto. ¿Me dejarás? Ahsoka se acercó un poco más y volvió a preguntar. El joven dudó, limpiándose la sangre de su hermoso rostro y finalmente dijo, a la mierda. Tú puedes hacerlo. Gracias, Ahsoka dejó escapar un suspiro de alivio mientras envolvía el parche alrededor de los escombros que sobresalían de su abdomen, voy a tener que sacar esto. Por favor, no grites, porque estamos siendo perseguidos. Puedo conseguirte algo para morder si quieres. No, el hombre miró al frente y se mordió el labio, puedo arreglármelas. ¿Estás seguro? Ahsoka no estaba seguro de si el piloto quería o no hacerlo de esta manera para mantener su imagen de sí mismo, o si realmente pensó que podía hacerlo. Tire de él. Exigió el piloto, y Ahsoka no dudó. Sacó el gran pico de escombros del abdomen del hombre junto con un gran chorro de sangre. Los ojos del hombre se desorbitaron y se mordió el labio inferior, pero para su crédito, no emitió ningún sonido. Ahsoka se apresuró a llenar la herida con Bacta de repuesto y cubrirla con el parche. Lo siento, piloto, Ahsoka frunció el ceño, no tengo analgésicos. Esto estará bien, el joven sacó un pequeño frasco de su traje de vuelo y tomó un largo trago. Ahsoka pensó que parecía un poco joven para estar bebiendo, y estaba bastante segura de que el alcohol en un caza espacial militar se consideraba contrabando, pero no trató de detenerlo. Casi quería un poco para ella, a pesar de que no le gustaban esas sustancias. Como si le hubiera leído la mente, le ofreció la botella y dijo, es ron. ¿Quieres un poco? Estoy bien, gracias, Ahsoka lo rechazó mientras tomaba otro largo sorbo. Esperaba que el alcohol enmascarara su dolor físico y cualquier dolor emocional que estuviera sintiendo. Me salvaste la vida, extraño alienígena, dijo el joven, necesito hacer algo a cambio. Tal vez en el futuro puedas pagarme, dijo Ahsoka, en este momento solo concéntrate en la curación. Nunca sabemos cuándo nos pueden encontrar. ¿Qué quieres decir?, preguntó el piloto sorprendido, ¿tiene la intención de quedarse aquí conmigo? Sin ofender, y le doy la bienvenida a su compañía, pero no hay otras cosas que un Jedi tiene que hacer además de ayudar a un saltador tonto. ¿Puente?, preguntó Ahsoka, confundida. El joven hizo una pausa como si considerara si debía o no responder a esa pregunta, y luego dijo, soy un soldado de choque de caída orbital. Fuerzas especiales. Mi especialidad eran los vehículos y la maquinaria, pero también estoy entrenado como piloto. Cuando esos bastardos traicioneros dispararon contra mi nave, el cuartel del piloto fue destruido y me ofrecí a volar los Broadswords de repuesto. Eso es valiente, dijo Ahsoka, con la esperanza de consolar al soldado conmocionado. Disculpe mi pregunta, pero parece un poco joven para estar en las fuerzas especiales. Tengo 19 años, el Ocht sonrió con orgullo, uno de los más jóvenes del grupo. Protk, entonces escuela militar, directamente a las fuerzas especiales. Este es mi segundo despliegue de combate. Ese es todo un logro. Ahsoka trató de mantenerlo hablando y distraído mientras revisaba sus heridas nuevamente. Bacta era algo maravilloso, y las heridas ya mostraban una mejoría, para el placer de Ahsoka. Maldita sea, se rió el Ost, podría decir lo mismo de ti. Los Jedi son tomados tan jóvenes o tu especie simplemente envejece muy lentamente. Además, ¿qué eres tú? Soy un Togruta, Ahsoka sonrió cálidamente.
Ayudar al Lost herido estaba haciendo un trabajo fantástico al mantener el dolor de la pérdida y la traición fuera de su mente, y no envejezco lentamente. También tengo 19 años. Los Jedi son entrenados poco después del nacimiento, como yo. La mayoría de los Jedi son guerreros consumados antes de llegar a los 15. Eso es impresionante, comentó el Lost. Luego, después de un momento de silencio, preguntó: nunca obtuve tu nombre, Togrutan. Soy Ahsoka Tano, dijo Ahsoka. ¿Y tú, soldado? Mi nombre es Will North, dijo el Lost. Gracias por salvarme la vida, señora Tano. Ahsoka está bien, sonrió Ahsoka. Nunca había sido llamada ni remotamente tan respetuosa por un extragaláctico todavía. Había escuchado a Ahsoka en el mejor de los casos, y también a niña, alienígena, monstruo y muchas otras que eran mucho más degradantes. Pero nunca señorita nada. Se agachó en la oscuridad cuando un Laat pasó zumbando sobre su cabeza y luego preguntó: tenemos que salir del planeta maldito. ¿Puedes caminar? Claro, dijo Will con confianza, luego se derrumbó abruptamente mientras intentaba ponerse de pie. A regañadientes, permitió que Ahsoka le pasara el brazo por los hombros y lo ayudara a ponerse de pie. Ahsoka respetó su voluntad y determinación, por lo que trató de ayudarlo de una manera que no dañara demasiado su dignidad. Si nos atrapan aquí, será como dispararle a un pez en un barril, comentó Will mientras salían del callejón y entraban en la calle casi abandonada. Ahsoka nunca había escuchado esa metáfora antes, pero captó la esencia. Mirando a su alrededor en busca de tráfico aéreo clon, Ahsoka vio un destructor de Lunsk entrando en la atmósfera y descendiendo rápidamente. Vio a los Venator persiguiéndolos, pero parecía que el destructor se alejaba. Tal vez ese barco escaparía. Ahsoka miró hacia adelante y tuvo una idea. Era desesperado y arriesgado, pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Will, tengo una idea, dijo Ahsoka. Sé que nos acabamos de conocer y esto va a sonar ridículo, pero ¿confías en mí? Después de un momento, Will dijo: sí, supongo que sí. Me salvaste la vida, así que sí. Métete en el deslizador. Ahsoka lo sacó de su hombro y lo dejó caer contra un deslizador, y él se arrastró hacia adentro, mientras que Ahsoka usó la fuerza para activar el deslizador que pretendía robar. No le gustaba robar, pero bueno, pensó, no es que tenga muchas opciones. ¿Qué estamos haciendo? Will preguntó, luciendo preocupado. Estás en compañía de un Jedi ahora, dijo Ahsoka, encendiendo el deslizador y empujando el acelerador hacia adelante. Prepárate para vivir peligrosamente. Además, tú y yo probablemente estemos condenados si nos quedamos aquí. Aguanta. Ahsoka se abrió paso entre el tráfico y esquivó cualquier patrulla de clones en su ascenso hacia el destructor de la Unsk. Mientras esquivaba un deslizador, notó 6 cuerpos cayendo libremente desde el espacio. Se parecían a los espartanos, pensó Ahsoka. Desafortunadamente, no tenía la velocidad o la proximidad para atraparlos, y todo lo que podía hacer era rezar para que tuvieran una muerte rápida al aterrizar. Ahsoka midió la velocidad y el descenso del destructor que huía contra su propia velocidad y encontró un punto de intercepción. Afortunadamente, los clones todavía estaban ocupados en el templo Jedi y no se movieron para interceptar el deslizador. El destructor se acercó más y más mientras los Venator lo perseguían, y cuando ella se acercó, se dio cuenta de algo que había olvidado en su desesperada esperanza. Las puertas del hangar estaban cerradas. Greef, maldijo Ahsoka y trató de girar el deslizador, y descubrió que la subida rápida había dañado gravemente al deslizador, y ya no podía girar más que un poco. De repente, justo cuando el deslizador estaba a punto de chocar con la puerta del hangar, se abrieron y el deslizador se deslizó por el suelo del hangar. Ahsoka saltó del deslizador y arrastró a Will con ella cuando el deslizador explotó contra un mamparo lejano. Mientras rodaban por el suelo, Ahsoka esperaba no haber causado un daño más grave a las heridas de Lost. Will se puso de pie antes de colapsar en el suelo del hangar y dijo: Ahsoka, sé que nos acabamos de conocer, pero por favor nunca vuelvas a hacer eso. Lo siento, dijo Ahsoka débilmente, mirando alrededor del hangar de la Unsk y lo encontró extrañamente desierto.
De repente, un pequeño, extraño y brillante holograma azul apareció en un pequeño pedestal en la esquina del hangar y dijo: "Un Sky Miranda de Uns Glass Light. Otstwil Nort, eres el oficial de rango en esta nave". ¿Qué? El Ost parecía confundido. Expliqué. Presurización perdida en órbita, todas las cubiertas ventiladas. Toda la tripulación del Kia, dijo Miranda, desde entonces, todas las cubiertas han sido represurizadas. Esta nave es segura. Actualmente estoy sumergiéndome en la atmósfera para poder ganar suficiente velocidad cuando llegue fuera de la atmósfera para hacer un salto slip space. Ahsoka estaba muy confundida, pero el Ost pareció comprender la situación. Will dijo: "Continúe con esta maniobra. Ponga rumbo a Gruz que intente ponerse en contacto con Igcom". ¿Qué está pasando, Will?, preguntó Ahsoka, confundida. "Vamos a salir de aquí". Se desplomó en el suelo, agarrándose la vida. "Nos pondremos a salvo y les contaremos a todos lo que sucedió aquí". "Si hay alguien", dijo Ahsoka con duda. Dudaba que un Lord Sith dejaría que alguien sobreviviera ileso a su plan maestro. "Vamos, Jedi", dijo débilmente el Ost. "Por supuesto que queda alguien". 21 de noviembre, 25.581.800 horas hora local Coruscant. Los impíos y deshonrosos limos. Retar rugió cuando los restos en llamas de un portaaviones de clase CAS descendieron a través de la atmósfera y explotaron en una bola de fuego gigante donde se estrelló contra la ciudad. "Pon rumbo al templo Jedi. Debemos ayudar a los que podamos". "Perdóneme, Vlademaster", preguntó Dire mientras el Sword Phantom giraba y se dirigía al templo, "pero, ¿por qué estamos ayudando a los Jedi en lugar de a nuestros compañeros Angeili?". "¿Qué Angeili?". Retar rugió: "Los Angeili aquí no son más que polvo y ecos ahora". La lanza se quedó en silencio cuando otra nave de guerra Angeili descendió ardiendo desde los cielos. Hubo murmullos de "sin honor y habrá sangre por esto, y quemaremos sus mundos hasta que la república no sea más que vidrio". Y Retar no hizo ningún movimiento para sofocarlo. Él se sentía de la misma manera. Esta traición fue similar a la de los Ansiun, y los Angeili los habían cazado hasta la extinción. La república y su ejército artificial y deshonroso de clones pagarían con sangre el precio de los guerreros que habían matado hoy. El fantasma esquivó el fuego de los Lat que acosaban el templo y se dejó caer sobre un balcón en lo alto de las paredes del templo. Retar encendió sus espadas de energía y rugió: "A la batalla, Sangeili. Defendamos a nuestros aliados Jedi, junto con nosotros en nuestra mayor traición, y desangremos este ejército de clones profanos. Por Sangelios". Cantó la lanza al unísono mientras desembarcaban del fantasma. Para su furia, Roga se quedó atrás para volar el fantasma, pero después de mucha presión y garantías, el Sangeili había aceptado la demanda con cautela. Alguien tenía que quedarse con el fantasma, y Roga era el mejor piloto de la lanza. Retar le aseguró que no era deshonroso quedarse atrás, y el testarudo Sangeili finalmente aceptó. Silent Shadow no activó sus dispositivos de camuflaje cuando atravesaron la puerta y entraron en la habitación. Parecía ser el cuartel de un Jedi, con túnicas y otras cosas esparcidas caóticamente. Notó las marcas de blaster en las paredes mientras inspeccionaba la habitación. Retar estaba a punto de asumir que la habitación estaba vacía cuando vio el cuerpo de un extraterrestre parecido a un calamar en el suelo, con un sable de luz cerca de su mano. Los Angeili estaban en silencio mientras salían de la habitación e inspeccionaban la escena grisácea en el pasillo. Con la cantidad de acción afuera, Retar había asumido que el templo sería una zona de combate caliente, pero este pasillo estaba inquietantemente silencioso. Sisa se inclinó sobre un cuerpo de Jedi inquietantemente pequeño y gruñó. Usaron sus manos sucias para usar sin piedad sus armas profanas contra los niños. ¿Qué clase de soldado carece de tanto honor como para cometer un acto tan atroz contra un joven indefenso? Monstruos, gruñó Retar, estos no son seres de carne, mente y honor, como nosotros, sino creaciones artificiales y profanas nacidas en una fundición, con el propósito de la guerra. No es una guerra honorable, gloriosa, buena, sino destructiva. Guerra descuidada e inmoral.
Estas son bestias sucias sin honor. No les muestres piedad, Sangheili. Después de sus descubrimientos iniciales, la lanza permaneció en silencio mientras avanzaban por los pasillos del templo. Zul captó un ruido más adelante cuando Kitan gritó: Vlademaster, hay un ser en la habitación de adelante. Señaló hacia una pared en blanco. Rtar supuso que la puerta debía estar del otro lado. Espadas fuera, Sangheili, gruñó Rtar, usemos nuestras espadas para quemar a través de esta pared y ayudar a los que están más allá. Rtar y Zul rápidamente abrieron un agujero en la pared, Dire empujó la pieza hacia abajo y luego se hizo a un lado para que Rtar pudiera entrar primero en la habitación. De inmediato, al entrar en esta habitación, sintió una extraña sensación de calma. La decoración, la iluminación y el silencio en esta habitación eran casi lo opuesto a la espeluznante carnicería exterior. Rtar miró a su alrededor, más allá de las cortinas, la ropa extraña y la fuente para ver, encima de una alfombra colorida, la figura arrodillada de nada menos que Shakti. Tenía los ojos cerrados y ella emanaba una sensación de calma, paz y tranquilidad. Miró al Sangheili y dijo cálidamente: Vlademaster, no esperaba verte. Bienvenido a mi habitación. Eres bienvenido, por supuesto. Hedy, ¿te has perdido? Rtar preguntó con incredulidad. ¿No estás al tanto de los acontecimientos más allá de estos muros? Shak frunció el ceño y dijo: lamentablemente, soy consciente de la traición. Los Hedy merecen lo que se nos presente. Fuimos unos tontos ciegos y ahora pagaremos el precio con nuestras vidas. No es necesario que mueras conmigo, Vlademaster. Yo te sugiero que te vayas, antes de que llegue el que espero. ¿Qué hay de ti, Hedy? Rtar preguntó. El que esperas requiere evacuación. Estamos aquí para rescatar a Hedy. Una causa noble, sonrió Shak, cerrando los ojos nuevamente, no necesito que me salven. Espero mi destino con tranquila certeza. Una vez más, sugiero que te vayas, antes de que él llegue. ¿Quién? Kitan siseó, ¿de quién es la presencia que tanto deseas, Hedy? ¿Deseo? Shak preguntó. Si tan solo pudiera ver en tu mente, guerrero, podría ver qué te hace pensar esas cosas. Espero a mi visitante sin entusiasmo, solo con la tranquila certeza de un ser condenado. Llegas demasiado tarde, Sangheili. Él es aquí. Shak cerró los ojos y reanudó sus aparentes meditaciones cuando la puerta de su habitación se abrió violentamente. Su respiración permaneció tranquila mientras Silent Shadow se tensaba y encendía sus espadas de energía, listos para seguir a su líder en la defensa de este ser confundido. Desde la vuelta de la esquina, una figura humana entró en la habitación. Rtar juró que podía sentir el calor subiendo unos pocos grados, tan palpable era la ira y el odio en el comportamiento de este joven humano. Rtar lo reconoció como Anakin Skywalker, de la conferencia aliada, pero no hizo ningún movimiento para saludarlo. Había algo extraño en él. Toda la lanza podía sentirlo. Cuando el joven se detuvo brevemente y miró a cada Sangheili, Rtar lo inspeccionó a su vez. Su rostro estaba cubierto de sudor, su túnica estaba quemada y cortada en varios lugares, como si hubiera sobrevivido a muchas batallas. Pero esto no fue lo que sacudió a Rtar. Lo que lo sacudió fueron los ojos del hombre. Brillaban con un color amarillo brillante, como si el mismo fuego del infierno ardiera dentro de ellos, y parecía como si estuviera poseído por algún demonio malvado. Darth Vader, dijo Shakti en voz baja, lo siento. Lamento haberte fallado. Anakin o Darth Vader o quien quiera que fuera no respondió a Shak. En cambio, lanzó un furioso asalto con su sable de luz al Jedi arrodillado. Rtar ahora entendió. Este hombre era un Jedi caído, que había decidido unirse al deshonroso e impío emperador para traicionar a los Jedi y los aliados. Rtar sabía que un hombre así carecía de honor para intentar atacar a un oponente indefenso. Él, al unísono con el resto de su lanza, impidió que el sable de luz perforara la espalda de Shak. La Jedi pareció sorprendida por este curso de acción, y se despertó de su meditación cuando el Sangheili se enfrentó al Jedi oscuro.
Te cortaremos en pedazos y te pisotearemos en un polvo tan limpio que incluso las ratas se negarán a comérselo, proclamó Kitan mientras se enfrentaba a Vader. Darth Vader demostró ser un espadachín excepcional, y Rtar pronto se dio cuenta, después de algunos enfrentamientos, de que estaba a la altura de todos ellos. Su estilo implacablemente ofensivo resultó ser demasiado para los Sangheili, y después de algunos enfrentamientos, casi se rompieron las defensas de cada uno de ellos. Rtar vio la desesperanza de la situación y estaba a punto de ofrecer su solución cuando Dire le ofreció la suya. El Sangheili gruñó a través de la red de comunicaciones de Lanza: Vlademaster, debes tomar al Jedi y retirarte. Vive para pelear otro día. Retendré a este pagano el tiempo suficiente para que escapes. Rtar quería con toda su voluntad quedarse y luchar y morir con su hermano, pero vio la sabiduría en las palabras del Sangheili. Sería un desperdicio que Silent Shadow muriera así, y dado que Dire se estaba ofreciendo para hacer el glorioso sacrificio, sería una deshonra rechazarlo. Rtar dijo: ha sido mi mayor honor luchar junto a ti, hermano. En la muerte, que encuentres la máxima gloria. Por Sanghelios. Dire rugió y chocó agresivamente con el verdadero demonio. Rtar sabía por sus experiencias en sus breves enfrentamientos con Darth Vader que Dire no duraría mucho. Su sacrificio y gloriosa muerte serían pronto, y necesitaba aprovechar todo el tiempo que el guerrero Sangheili le proporcionaba. Vamos, Jedi. Rtar agarró el brazo de Sha'ak, y cuando ella comenzó a resistirse, él tiró de ella con más fuerza y espetó: mi hermano de sangre se está muriendo por ti. No lo deshonres haciendo su sacrificio en vano. Quizás sobreviva, dijo Shakti, aparentemente dándose cuenta de que los Sangheili no se darían por vencidos en sus esfuerzos por rescatarla. A los hermanos fantasma. Dire rugió mientras continuaba batiéndose en duelo con Vader: te veré en Aar. Eso es, hermanos, gruñó Rtar corriendo por el pasillo de regreso hacia Roga y el fantasma con el Jedi Togoltano a cuestas. Dire ha hecho su sacrificio. Que honremos su muerte a tiempo, cuando encontremos venganza contra aquellos que lo han hecho. Nos traicionó y masacró deshonrosamente. Rtar no esperaba que el fantasma estuviera intacto, pero de alguna manera Roga había hecho lo imposible y mantuvo a raya a las fuerzas de la República con los sistemas defensivos del fantasma. Cuando Silent Shadow regresó, no cuestionó la ausencia de Dire. Sangheili murió en la línea de batalla y había escuchado las comunicaciones. Dire había muerto como sacrificio para que su lanza pudiera vivir y luchar. Era una muerte de la que cualquier Sangheili estaría orgulloso. Dire haría una contribución al poema del clan Zoram, y su muerte se cantaría durante generaciones. Ojalá el resto de la lanza pudiera tener tanta suerte. Rtar le ordenó a Roga: despeja el área. Debemos recuperarnos y relajarnos antes de continuar. El nuevo imperio tiene un primer enfrentamiento. Pronto, la sombra silenciosa tendrá una respuesta. El Sangheili dejó que las palabras de Rtar flotaran en el aire mientras el fantón encapuchado desapareció entre los muchos rascacielos de Coruscant. 21 de noviembre, 25.581.400 horas hora local. Gruskunsky Infinity Almirante, tenemos una anomalía en el sector 9x14, informó un oficial, luciendo confundido. Elaborado, ordenó Lord Ood. Sabía que la CIS estaba llegando a su fin, pero existía la posibilidad de que pudieran organizar un último ataque desesperado antes de sucumbir ante los aliados y sus aliados en la República. Lord Ood no quería que lo pillaran desprevenido. No importa, se ha ido, dijo el oficial, podría haber sido un mal funcionamiento. Recalibrando todos los escáneres y verificando si hay errores, después de un momento, el oficial confundido dijo: ninguno encontrado. No estoy seguro de qué fue eso, almirante, pero ya no lo veo. Espera. Anomalía detectada en el sector 8x14. Es grande. Y se ha ido otra vez. Mejorar, ordenó Lord Ood. Todavía recordaba la guerra humana del Covenant con claridad, y sabía mejor que ignorar estas cosas. Pon la flota en estado de alerta. Visual está limpio, térmico está limpio, dijo el oficial. Radio, pico de energía detectado en el sector 7x14.
Otro oficial interrumpió: acumulación masiva de energía en progreso, fuente desconocida. Alerta roja. Alerta roja. Lord ordenó. Todas las manos a las estaciones de batalla. Inicie el protocolo Cole. Lleve los escudos al máximo y comience a cargar los MAC. Se volvió hacia el oficial de escaneo: electromejorar el sector 6x14. ¡Oh, mierda!, gritó el oficial de escaneo. Contacto masivo detectado a corta distancia. El contacto está a más de 5,000 metros. Pico de energía atribuido al contacto fantasma, gritó un oficial. Pico de energía disminuyendo. La nave hostil ha disparado. Escudos al máximo, señor. Llamó otro oficial. Maniobras evasivas. Ordenó Lord. Contacto visual. Llamó un oficial y Lord miró por el mirador como un enorme círculo de energía desconocida, de color rosa y que crecía rápidamente, se separaba de un barco negro gigante y amenazador. La nave parecía creer que su capa ya no era necesaria, y Odd supuso que la nave estaba transfiriendo esa energía a escudos y armas. El Infinity parecía alejarse del radio del arma desconocida, pero se dio cuenta de que la mayoría de la flota aliada no se alejaría a tiempo, y dudaba que pudieran alcanzar suficiente velocidad de avance para un salto slipspace. No antes de que el arma hiciera contacto. Se determinó que el arma enemiga es una especie de cañón de iones, informó el oficial de escaneo. Las lecturas de energía en el cañón de iones son enormes. Preguntó Lord. Las naves de Lunsk se endurecieron contra un ataque EMP, pero cuando vio la lectura de energía en el arma del enemigo, dudó que las naves de Lunsk pudieran resistir eso. Esto podría ser un desastre. Afirmativo, dijo el oficial, reflejando sus pensamientos. La flota no puede soportar un EMP de esa magnitud. Sus componentes electrónicos se van a freír. ¿Qué tan pronto estará listo el MAC?, preguntó Lord. 20 segundos, señor, informó el oficial de armas. Estamos libres del radio del arma, dijo el navegante, haciendo contacto con la flota. Llamó el oficial de exploración. Lord observó con tranquila decepción cómo 200 de los 300 barcos de la flota de Grusk se quedaron repentinamente sin energía. Estaban indefensos a la deriva e incapaces de moverse o defenderse. Entre las naves deshabilitadas estaba Eternity y el único Xo que aún estaba en esta galaxia. De los barcos que habían sobrevivido, había en su mayoría barcos de piquete, destructores, fragatas, interceptores y similares. Se encontró una pequeña redención cuando Lord vio que Shadow of Intent fue el único CAS que evitó el ataque, y parecía que Fleetmaster Badum estaba cargando el proyector de energía. Considerándolo todo, no fue tan malo como podría haber sido. Las naves deshabilitadas eventualmente recuperarían el poder, y Lord dudaba que la nave enemiga pudiera sobrevivir a múltiples MAC o una quemadura del rayo de cristal de Badum. Se fue, gritó el oficial de escaneo. La nave enemiga estaba camuflada. Detectando una acumulación de energía, señor, acaba de hacer un salto hiperespacial fuera del sistema. Interesante, pensó Lord en voz alta. Mantener el estado de alerta roja. Se preguntó qué estaba haciendo esta nave enemiga. Parecía probable que fuera un arma secreta del Asis de finales de la guerra, pero dudaba que les quedaran naves de guerra para limpiar las naves que deshabilitó. Este podría ser el último ataque de los separatistas. O algo más. Se mantendría alerta mientras la flota estuviera inhabilitada. Contactos entrantes. El escaneo informó. Señor, necesita ver esto. Había cientos, tal vez 1000 contactos acercándose a Grusk a la velocidad de la luz. El oficial de escaneo dijo. Tenemos una identificación. Son Republic. ¿Por qué diablos la República enviaría 1000 naves a Grusk? Un oficial se preguntó en voz alta. Lord tuvo el presentimiento de que sabía lo que estaba pasando. Y si ese fuera el caso, bueno, probablemente todos estarían jodidos. Mantener alerta roja, dijo Lord. Estado en el MAC. MAC está caliente, respondieron las armas. Los misiles están en sus tubos, y tenemos un Shiva en el tubo de lanzamiento. Señor. Las comunicaciones informaron de repente.
Mensaje de Coruscant a todas las naves aliadas, prioridad alfa. Hágalo pasar, ordenó Lord Ood. Este es un esqueletista para todas las naves aliadas. Un vicealmirante nervioso apareció en la holopantalla. Nos han traicionado. La República se ha vuelto contra nosotros y está aniquilando nuestra flota. Estamos encerrados y no podemos escapar. No envíen ayuda, hay demasiados. El ejército ha dado un golpe y el canciller supremo se ha coronado emperador. Los Jedi y los aliados han sido declarados traidores al imperio y están siendo destruidos. Atención a todas las naves aliadas, estamos en guerra con el imperio. ¿Cómo diablos podría? Comenzó a decir un oficial. Prepárense para el contacto con el enemigo. Lord Ood interrumpió. Consigue un objetivo para los Mac y prepara los misiles. Señor, hay 1000 de ellos y menos de 100 de nosotros. Armas gritaron. Incluso con nuestras ventajas no podemos superar estas probabilidades. Guárdalo. Lord Ood ordenó. Tenemos una bomba nova a bordo. Eso es negativo, informaron las armas. Teníamos 2 en la flota expedicionaria. Usamos uno en Balcuta y el otro está a bordo del Eternity abandonado. Flota enemiga abandonando el hiperespacio. Llamó el oficial de escaneo mientras Lord Ood maldecía la sabiduría en la traición del canciller. Bedrock había insinuado que podría haber un villano enterrado en la República, pero la idea de que, de la noche a la mañana, el canciller pudiera poner a los millones de soldados de la República en contra de sus generales Jedi y aliados extragalácticos era ridícula. Pero estaba sucediendo. El oficial de escaneo informó. Contactos enemigos que aparecen en el sector 8 a las 12. Consigue objetivos para los Mac, ordenó Lord Ood, veamos de qué se trata. Momentos después, la mandíbula de Lord Ood casi se cae. Había visto los números, pero la aparición de 1000 Venator hostiles era un espectáculo para el que no estaba preparado. No había forma de que pudieran ganar esta pelea. No sin un cambio de juego como una bomba nova, que les faltaba. Lord Ood tomó una decisión. Dispara todas las armas. Sin embargo, mantén a los pájaros en sus nidos y dirígete al portal. ¿Nos retiramos?, preguntó el oficial de comunicaciones, sorprendido. La flota imperial avanzaba hacia el campo de las naves inutilizadas y destruía las naves indefensas con facilidad. Las naves de piquete supervivientes lograron poner algunos Mac en el objetivo y destruir 3 Venator y un solo aclamator, pero por esas pérdidas, los imperiales estaban teniendo tiros fáciles en la flota deshabilitada. Lord Ood se mordió el labio lo suficientemente fuerte como para sacar sangre mientras veía a Eternity estallar en una bola de fuego del fuego combinado de varios Venator. Infinity tembló cuando sus Mac dispararon, seguidos de sus misiles, pero el daño que infligió no comenzó a compensar el daño a la flota. Maldita sea, lo estamos. Que me condenen si dejo que lo último de la fuerza expedicionaria aliada sea destruido en una batalla perdida, respondió Lord Ood, informa a la flota. Saludos del maestro de flota Vadum. Llamó el oficial de comunicaciones. Cuando se reparó, Lord Ood se encontró cara a cara con la imagen de un furioso Sangheili. Rtaz rugió. Mis hermanos están siendo asesinados en masa, sin poder hacer nada y deshonrosamente por estos impíos limos. Estos imperiales les hacen esto a nuestros hermanos y tú sugieres que nos retiremos. ¿Retirarnos? Creo que no. No abandonaré a mis hermanos a tal destino. Los Sangheili caerán luchando para restaurar el honor de nuestros hermanos caídos. Negativo, maestro de flota, espetó Lord Ood, soy tu superior. Y no permitiré que pierdas más barcos y vidas para morir en una batalla perdida. Habrá otro momento, maestro de flota. Retírate ahora y vive para pelear más tarde. Es una orden. No desobedeceré una orden directa, siseó el maestro de flota Vadum, pero el consejo Sangheili se pondrá furioso cuando se enteren de esta traición y cuando sepan que nos obligaste a huir. Puedo encargarme de los Sangheili en el arca. Lord Ood ordenó. Lleva tu trasero al portal y sal de esta maldita galaxia. 21 de noviembre, 2.558.200 horas hora local. El arca sombra de intención hiciste que. Rtaz rugió, feroz ante el holograma humano que estaba frente a él.
El portal tuvo que ser cerrado, maestro de flota, dijo Lord. Escucha mi lógica. Las defensas aquí no son capaces de repeler un ataque en su número. Se abrirían paso y tomarían el arca. Una de dos cosas podría suceder entonces, Fleetmaster. Podrían avanzar y sacarnos de nuestros hogares mientras somos incapaces de contraatacar contra su máquina de guerra, o podría suceder algo mucho peor. No se llevarían a Sangelios. Retar gruñó. Y sería un tonto si creyera que ustedes, los humanos, caerían fácilmente. No, creo que es un cobarde, almirante. Se está escondiendo del enemigo que lo deshonró y destruyó su flota. Ese no es un camino a una restauración del honor. Incluso si algo de lo que dijiste fuera cierto, suspiró Lord, hay otra posibilidad mucho más preocupante. Estamos en el arca. ¿Recuerdas lo que se puede hacer desde aquí, maestro de flota? De repente, la lógica del almirante hizo clic en la cabeza de Rtaz. Se sintió tonto por haber olvidado y avergonzado de haber atacado al almirante con sus palabras. Él respondió: el Alba Ray se puede disparar desde aquí. De hecho, dijo Lord, si los imperiales irrumpieran aquí, podrían disparar el Alba Ray y borrarnos a nosotros y a la amenaza que representamos para ellos de la faz del universo. Después de todo, son humanos. De hecho, son humanos, pero son reclamadores. Preguntó Rtaz. ¿Es ese un riesgo que vale la pena tomar? Lord preguntó. No temas, maestro de flota. El consejo ha hablado. Esta guerra no ha terminado, solo puede llevarnos algún tiempo reabrir el portal de tal manera que podamos controlarlo y cerrarlo para evitar un ataque imperial. ¿Y algún sobreviviente en el otro lado? Preguntó Rtaz. Tendrán que valerse por sí mismos en el futuro previsible, suspiró Lord. Tomará mucho tiempo reabrir ese portal, y las pérdidas que sufrimos hoy podrían tardar años en reemplazarse. Pasará algún tiempo antes de que los aliados puedan contraatacar. 19 Instalación Faucesis de Artles. Darth Sidious estaba muy complacido. Todo había ido según lo planeado. La destrucción de los Jedi había estado en proceso durante años, pero su eliminación de los aliados en un solo movimiento había sido un golpe maestro. El imperio había surgido, los Jedi habían sido eliminados y su mayor amenaza había sido extinguida. Y ahora la Estrella de la Muerte finalmente podría comenzar su construcción. Esta sería la joya de la corona del emperador Palpatine. Un arma capaz de destruir planetas de un solo disparo. Pero también estaba insatisfecho. El Unsk anteriormente existente había poseído una pequeña bomba capaz de la misma destrucción que su superarma, que tardaría años en construirse. Él había querido esas bombas. Desafortunadamente, incluso en su estado de sorpresa, los aliados no habían dejado mucho para que el imperio pudiera poseer. El registro de cada nave había sido purgado. Los núcleos de IA se habían sobrecargado para destruirse a sí mismos. Sus armas de verdadero interés para el emperador, los MAC, las armas nucleares, los impulsores desliespaciales y los proyectores de energía habían sido destruidos con las naves que los transportaban, y había poco que deducir de los restos. Y habían huido, y cerraron su extraño portal detrás de ellos. Palpatine no podía esperar tomar su galaxia en un futuro cercano. Pero no estaba enojado. Tarkin había hecho un trabajo excelente en la destrucción magistral de la flota aliada, y todavía no valía la pena matarlo. En cambio, Palpatine le había dado un elogio y una promoción. Todo lo que quedaba por hacer era expandir el imperio y apretar los planetas con mano de hierro. Palpatine estaba seguro de que había ganado. Y, sin embargo, había algo que todos habían olvidado. Algo que los aliados habían abandonado y el imperio no había descubierto. Todavía había un núcleo de IA escondido en Coruscant. La IA Bedrock estaba recopilando silenciosamente datos de inteligencia para los aliados mientras buscaba en las computadoras imperiales en Coruscant. Desde los proyectos Maw recientemente iniciados hasta los despliegues de la Armada Imperial, Bedrock sabía casi todo. Todo lo que necesitaba era alguien a quien enviar los datos. A fin del capítulo, pues esto es todo, adiós.